a exponer mi punto de vista para intentar explicar que cuando un científico competente dentro de su espacio científico opera en el espacio antropológico en el que no es competente, suele convertirse en un filósofo espontáneo. Y me voy a limitar a leer mis argumentos despacito, porque tengo que utilizar términos del materialismo filosófico de la Escuela de Filosofía de Oviedo, cuyos significados resultan poco familiares en nuestras profesiones sanitarias, pero que yo creo que son necesarios para proporcionar claridad y precisión si de lo que se trata es de reducir la oscuridad y confusión que muchas veces reina en nuestro mundo sanitario. El sistema del materialismo filosófico, incluso para un usuario aficionado como yo, es uno de los más potentes de los sistemas filosóficos del presente en marcha. La he depositado en Medicina Reflexiva, que es donde pongo los puntos de vista, puesto que estos son puntos de vista. Y se puede encontrar en nuestra página web desde el índice y se puede consultar directamente en este espacio, está aquí todo el artículo, o se puede descargar desde el PDF presionando en este vínculo. Un poquito más abajo están los cuadros y gráficos que he utilizado para el punto de vista y un poquito más abajo el vídeo que ahora mismo estamos grabando por si resulta más fácil la escucha con la lectura, dado que son términos no son fáciles. Bien, como lo tenemos aquí, me voy a limitar, tal como he dicho, a ir leyendo mis argumentos despacito. Desde el sistema del materialismo filosófico se distingue bien entre el espacio de las ciencias, espacio noseológico de las ciencias, y el espacio antropológico. Vamos allá. Según este sistema, muy esquemáticamente, el espacio noseológico de las ciencias está formado por los contenidos que se pueden ordenar en tres criterios o ejes: el eje sintáctico, el eje semántico y el eje pragmático. Tres ejes del espacio de las ciencias, del espacio noseológico de las ciencias, que son el eje sintáctico o de los signos de las ciencias, el eje semántico o de los objetos de las ciencias y el eje pragmático de los sujetos operatorios de las ciencias, que son los científicos. Bien, alguien puede decir que esto es lo que contiene la epistemología, los sujetos y los objetos, es decir, cómo conocen los sujetos los objetos y cómo se adecua el conocimiento que tiene el sujeto del objeto respecto a la realidad real del objeto. Eso sería la epistemología, muy básicamente. Pero aquí hay un eje más que permite expresar mejor el mundo en marcha. Bien, vamos a hacer una pequeña pincelada de los tres ejes. El eje sintáctico o de los signos de las ciencias, que contiene la relación que tienen los signos de cada ciencia, vuelvo a repetir, entre sí, la relación que tienen los signos de cada ciencia entre sí. Y los contenidos son los términos, operaciones y relaciones. Los términos son los signos que tienen los objetos, como luego veremos, los objetos de las ciencias. Pueden ser la masa, el zinco, la forma en la que se pone el signo. Esos son los términos, los conceptos tal como se significan, como se pone el signo. Las operaciones son lo que hace un cirujano: juntar o separar tejidos, en este caso juntar o separar términos, transformando, claro está, como hacen los científicos, la realidad, los términos en este caso. Y las relaciones son los resultados, son las relaciones entre los términos después de haber hecho las operaciones. De modo que son ya una transformación de los términos, porque las ciencias transforman la naturaleza, la transforman. Bien, vamos a pasar al eje semántico o de los objetos. Eje semántico o de los objetos, que contiene la relación de los signos con los objetos que representan los objetos de cada ciencia. Bien,
Aquí tenemos tres contenidos: los referenciales, los fenómenos y los conceptos o esencias. Aunque he hecho aquí un pequeño resumen, copiando y pegando de Gustavo Bueno, y voy a intentar explicarlo yo con mis palabras. Los fenómenos son los objetos tal como los percibimos. Los seres humanos no percibimos la realidad real, sino una realidad fenoménica. Son perceptos, la forma en la que cada uno percibe en el espacio y en el tiempo el objeto tal como se le presenta. Yo puedo estar en Cáceres a las 10 de la noche desde la calle mirando a la luna y para mí eso es un fenómeno. Ese fenómeno tiene pequeñas distinciones con el que percibe otra persona en la Sierra de Madrid a las 12 de la noche 4 días después. Incluso con un cambio de la luna entre el cuarto creciente y el cuarto menguante. Puede ser que otra persona esté observando desde un observatorio astronómico, ya incluso con objetos para verlo mejor, con un telescopio, la luna, y también es un fenómeno lunar. Pues bien, esos fenómenos no son iguales, cada uno de ellos es un fenómeno, pero tienen una parte análoga porque todos tienen algo de común, claro que sí. Lo que tienen todos de común, sobre todo, son los referenciales, que son los referenciales corpóreos o fisicalistas de los fenómenos. En este caso, el referencial es la luna. La luna es el mismo referencial para los tres sujetos que hemos estado observando el fenómeno lunar, los fenómenos de la luna. Y las abstracciones, las esencias, es eso que hacemos los seres humanos, de abstraer, de conceptualizar, después de percibir varias veces los fenómenos de un perro, de una raza, de un tamaño, y hay un momento por encima del cual, bueno, pues nosotros reconocemos el concepto de perro, por así decir, en el mundo de las esencias está esencializado. Tanto la luna como los perros somos capaces de reconocerlos sin haberlos visto nunca. Yo puedo reconocer la luna en una película, en un dibujo, en una pintura, o también incluso hasta en un recuerdo mental que yo tenga. ¿Y por qué? Pues porque tengo el concepto de la luna después de la abstracción de varios fenómenos. Bien. Y ahora vamos con el eje pragmático, que es el eje de los sujetos operatorios. Los tres contenidos son las normas, los autologismos y los dialogismos. Las normas básicamente son las metodológicas, las metodologías de cómo se opera y cómo se obtienen las relaciones. Pero también contiene las normas deontológicas. No se pueden descartar las normas deontológicas porque además, este espacio, por supuesto, en el mundo de la bioética materialista del sistema filosófico, del materialismo filosófico, pues también se encuentra aquí, esa normatividad se encuentra aquí. Los autologismos, bueno, pues estos son, es el autodiálogo, el monólogo que tiene un científico consigo mismo para encontrar la coherencia de lo que está encontrando, de las operaciones, de las relaciones, de los resultados que ha encontrado con respecto pues a lo que es las teorías dentro de su espacio científico. Pero primero tiene que encontrar la coherencia él, y en el momento en el que encuentre la coherencia, cuando ve que es coherente, que el resultado es válido, que tiene su aquel, pues entonces es cuando pues ya tiene normalmente que expresárselo a sus demás colegas dentro de su campo, de su espacio científico, y habla con ellos para extraer, para ver la coherencia de lo que ha obtenido. Primero fue un autologismo y ahora ya va un poco más allá con el dialogismo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente parrafito,
Y vamos a repetir que estos tres ejes conforman el espacio tridimensional de cada una de las ciencias, considerando que son tales ciencias cuando han alcanzado el cierre categorial de cada ciencia. Bien, la microbiología, la farmacodinámica y la epidemiología son tres ciencias cerradas categorialmente. Pero la vacunología no es una ciencia cerrada categorialmente, es un conjunto de verdades constituidas desde las tres ciencias anteriores. Y por ello, algunas veces, las verdades de una y otra procedencia entran en contradicción y, bueno, pues tienen una dialéctica entre ellas. Por eso, la vacunología no es una ciencia cerrada, sino, en fin, un conjunto de saberes que provienen de las otras tres ciencias. No quiere decir en ningún momento que haya profesionales que se dediquen exclusivamente a esto, pero sus saberes provienen de ciencias cerradas. Y ahora vamos a pasar al siguiente párrafo, pero a decirlo muy esquemáticamente. También, mucho más esquemáticamente, el espacio antropológico es el de las relaciones humanas que el sistema del materialismo filosófico clasifica en tres ejes distintos. Uno, aunque nos resulten poco familiares estos nombres de los ejes, por lo menos por guardar la jerga que se utiliza en el materialismo filosófico, digamos que el primer eje sería el circular, que es el eje de las relaciones de humanos con humanos. Es importante porque cuando hablemos de lo que hacen los científicos en el espacio antropológico, tenemos que conocer la distinción entre estos tres ejes. El circular es el de las relaciones de humanos con humanos. El radial, que tiene este nombre, aunque a nosotros nos importe poco que tenga este nombre, el radial es el de las relaciones de los humanos con la naturaleza, con los animales de la naturaleza, con los recursos naturales. Y el eje angular, que es el más difícil de comprender, es el de las relaciones de los humanos con los mitos, aunque deberíamos decir con los númenes o seres luminosos, las religiones, pero sobre todo, bueno, en este caso podemos reconocerlo así rápidamente como con los mitos, ¿no? Mitos, bien. Bien, ahora bien, estos tres grupos de relaciones, las circulares, radiales y angulares, estos tres grupos de relaciones incluyen las de quienes no están en el pasado, que están determinando el presente. También están las de los que están ahora, los humanos que están ahora, y de quienes están por venir. Cuando estamos haciendo ciencias, cuando estamos haciendo antropología, o cuando estamos haciendo políticas, no es solo para nosotros, sino que está determinado por el pasado y, naturalmente, tenemos que guardar todo lo nuestro para los que vendrán después de nosotros, porque al fin y al cabo es como un alquiler que nos han hecho nuestros descendientes. Bien, los científicos, mediante operaciones con los términos de cada ciencia particular, encuentran o construyen nuevos resultados, como hemos dicho un poquito más arriba, que también se dicen pruebas o evidencias. Son los resultados, bueno, que vamos a decir pruebas o evidencias. Tales nuevos resultados se convierten en nuevos términos dentro de esa ciencia, es decir, sin salir de su espacio científico. Esto es un poco aquello de Baris-Galois que se llamaba la teoría de grupos. Bien. Cuando un sujeto científico hace la operación suma, en este caso es de juntar, con dos términos de los números naturales, estos son los objetos, los números naturales, cuyos signos, o sea, los signos que tienen estos objetos son un patito y una especie como de, perdón que lo diga, como una especie de culete, que es esto, la forma en la que tienen el 2 y el 3, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Cuyos signos son el 2 y el 3, obtiene como resultado otro término cuyo signo es el 5. El 5 lo estoy representando así, no sé qué forma tiene, no sería capaz. Este nuevo término sigue estando dentro del campo de los números naturales. No ha salido del campo de los números naturales. En el límite de su excelencia, como mejor se puede hacer, un científico es competente dentro del espacio de su ciencia particular y mediante sus nuevas operaciones
podrá encontrar o construir nuevos términos que seguirán estando dentro, no afuera, dentro. Bien, cuando un científico opera fuera de su ciencia particular, como por ejemplo en el espacio antropológico, cuyas relaciones humanos con humanos, humanos con la naturaleza y humanos con los mitos, cuyas relaciones son bien distintas a las relaciones entre los términos de su ciencia, del espacio noseológico de las ciencias, cuyas relaciones en el espacio antropológico son bien distintas a las relaciones entre los términos de su ciencia. Pues entonces, cuando pasa del espacio científico, donde es competente, al espacio antropológico, entonces su competencia en el espacio científico nada tiene que ver con su competencia en el espacio antropológico. Bien, digamos que hemos hecho aquí tres llamadas que se pueden consultar, que explican un poquito, bueno, también sobre lo que es el espacio noseológico y el espacio, el espacio antropológico del diccionario de Pelayo García Sierra, que forma parte de la Fundación Gustavo Bueno y que es un magno trabajo que, por si alguien se pierde, bueno, aunque es más dirigido sobre todo a profesionales, ¿no? Luego veremos otro autor que también es discípulo de esta escuela, que bueno, tiene unos términos que son quizá más comprensibles, por ejemplo, para el mundo sanitario. Bien, si un científico pretende dar una visión del mundo desde las coordenadas de su espacio científico, lo que está haciendo es filosofía, pues los conceptos de su ciencia lo más que le permiten es dar, en el límite de la excelencia, una visión de su campo, pero no una visión del mundo. Desde el espacio de la física, Stephen Hawking, que fue muy filósofo, espontáneo, o sea, que fue un gran científico, pero no un buen filósofo, fue un filósofo espontáneo, que no, cuando quiso dar visiones del mundo desde la física, bueno, pues ahí, bueno, pues algunas personas pues pueden considerar que lo hace muy bien, pero un filósofo que sabe lo que tiene entre manos se da cuenta de que está haciendo filosofía espontánea. Bien, repito, desde el espacio de la física, Stephen Hawking dispone de un concepto de libertad, la libertad como término de la física, que solo tiene una parte análoga en el resto, no es análoga. Una parte análoga, la analogía quiere decir que una parte es análoga y la otra parte no es análoga. Eso es el concepto de analogía en lugar de homología, que es, por así decir, todo igual. Repito, desde el espacio de la física, Stephen Hawking dispone de un concepto de libertad que solo tiene una parte análoga, en el resto no es análoga, al concepto de libertad en psicología. Esta es otra ciencia que la física, ¿verdad? O sea que entonces la libertad, el concepto de libertad, el término libertad en psicología, solo tiene una parte análoga con el concepto de libertad en física. Y otra parte no análoga. Ya, o sea que tengo que tener esto en cuenta. Y estos dos conceptos son análogos en una parte al concepto de libertad en la estadística. Cuando hablamos de los grados de libertad. Es verdad que interesante. Bien, y estos tres, el de la física, el de la psicología y el de la estadística, son conceptos análogos, tienen una parte análoga al concepto de libertad en el catolicismo. Y estos cuatro al concepto de libertad de Kant, que inspiró a los que redactaron el listado de los derechos humanos de la Declaración Universal de 1948. De esto no vamos a hablar ahora mismo. Digamos que libertad, mejor dicho, la idea de libertad, porque la libertad no es en este caso de lo que estamos hablando como concepto, sino como una idea. Libertad, la idea de libertad, voy a repetir, es una idea que se forma, surge de los conceptos de libertad de muchas categorías científicas. Hemos visto 4 arriba. Y también de muchas técnicas, de muchas políticas o de religiones, que también hemos visto una arriba. Libertad, la idea de libertad es una idea que se forma, surge de los conceptos de libertad de muchas categorías científicas, técnicas, políticas, que no son homólogos. Esos conceptos son análogos porque todos esos conceptos de libertad en sus respectivas categorías tienen una parte análoga y partes no análogas,
las cuales a veces son contradictorias y están enfrentadas. Por eso decimos que los sistemas filosóficos como este lo que hacen es aportar claridad y distinción, porque si no, entonces aquí se confunden, es decir, que están confundidos, son oscuros y confusos. Bien. El espacio antropológico, con sus tres ejes en el presente, que está determinado por el pasado y por la expectativa de futuro, como hemos dicho un poco más arriba, el espacio antropológico, con sus tres ejes en el presente, contiene a las distintas ciencias, pero no a la viceversa. El espacio antropológico contiene a las ciencias y también la política, pero no a la viceversa. La política no contiene al espacio antropológico y la ciencia tampoco contiene al espacio antropológico. No. Las ciencias son condición necesaria, pero no suficiente para explicar el mundo o dar cuenta del espacio antropológico. Para hacerlo bien, me refiero. Para hacerlo mal, cualquiera, claro. El espacio antropológico desborda los espacios de las ciencias, tanto las que en su límite de excelencia son alfa operatorias, como las beta operatorias. Y tenemos aquí dos llamadas para poder discernir qué es esto de alfa operatorias y beta operatorias. Entonces, volvemos luego sobre lo que estamos exponiendo, pero vamos a detenernos un momentito en ver esto, porque si no, no se va a comprender lo que decimos posteriormente. Metodologías alfa operatorias. Me voy a limitar a leer despacito. El sujeto operatorio, por ejemplo, un científico, establece, me voy a poner aquí para verlo mejor el sujeto operatorio, un sujeto científico, establece un nuevo conocimiento al encontrar o construir nuevas relaciones entre los términos de su campo científico, mediante las operaciones de juntar o separar, transformar esos términos. El nuevo conocimiento, es decir, las relaciones establecidas, los resultados entre los términos, se siguen manteniendo cuando el sujeto operatorio que las construye deja de estar presente. Esto es importante. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la relación que Pitágoras estableció entre los términos fueron hipotenusa, cateto y cateto. Bueno, pues cuando juntó y separó esto muchas veces, pues encontró que había una relación cuando se daba esta situación. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado. Esta relación, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo, perdón, se me había olvidado decir eso, permanece cuando Pitágoras ya no está presente, cuando se ha separado Pitágoras o se ha separado a Pitágoras. En un sentido estricto, las relaciones se mantienen incluso cuando se segregan las operaciones que hizo Pitágoras. Las puede hacer igualmente un siglo después Juan José o cualquiera. No necesita a Pitágoras. Las relaciones, se dice en este caso, que son esenciales, pertenecen ya, es una conquista de los seres humanos, por así decir, al mundo de las esencias, ¿verdad? Las verdades alfa son impersonales. La persona de Pitágoras, que constituyó o construyó esta verdad, ya no se necesita la persona ni las operaciones que hizo, porque la verdad construida ya está presente, incluso sin necesidad de que esté presente lo que hizo Pitágoras. Lo puede hacer cualquiera otro y puede alcanzar la misma verdad. Esas son las metodologías alfa operatorias, pero hemos nombrado también las beta operatorias. Alfa son las más y las metodologías beta operatorias un poco menos, claro está, ¿no? Metodologías beta operatorias. Las relaciones construidas entre los términos, mediante las operaciones de juntar o separar esos términos, no se pueden mantener si se separa el sujeto operatorio que las encontró o construyó. El sujeto operatorio, hemos puesto un ejemplo que se entiende muy bien, que es el de un historiador. El sujeto operatorio historiador junta y separa ahora en el presente los términos, que son los términos de la historia, son las reliquias y los relatos. Repito, junta ahora o separa en el presente los términos reliquias y relatos, pero que tiene que conectar y relacionar en el pasado, que no está ahora, es en el pasado. Él no lo ve. Tiene que interpretarlo, interpretando las intenciones de otros sujetos operatorios de ese pasado.
tiene que interpretar a Napoleón, qué psicologismo tenía Napoleón o Julio César cuando pasó el Rubicón o cuando hizo la batalla de Waterloo y por qué lo hizo de esa manera y no de la otra. Pero claro, no está en su mente. Tiene que, como sujeto operatorio investigador, tiene que interpretar a otro sujeto operatorio. Ya eso es mucho. Cuando hay que interpretar a un sujeto operatorio a otro sujeto operatorio que no tiene presente y además qué psicología tiene esa persona, pues está claro que ya no es tan fácil, ¿no? Bien. Muy bien, pues decimos esto, sujetos operatorios en el pasado. Del nuevo conocimiento, es decir, de las nuevas relaciones, no se puede separar totalmente al historiador, o mejor dicho, no pueden eliminarse las operaciones que hizo el historiador para llegar a esa conclusión, porque sin esas operaciones que hizo esta persona concreta, este historiador completo, si yo fuera el historiador Galo Sánchez concretamente, las relaciones se desconectan total o parcialmente. Claro, esas relaciones no se mantienen si un siglo después Juan José o cualquiera quiere hacerlas, pues porque ni Juan ni José ni cualquiera otros es Galo Sánchez. Y claro, toda la coherencia que yo tuve para llevarlo a cabo pues estaba codeterminada por el presente en marcha cuando yo hice aquellas relaciones. En fin, había ideologías reinantes y claro, pues yo no sé exactamente cómo era el mundo. Puedo saber muchísimo de Julio César o el mundo de Napoleón, pero no será lo mismo que perciba pues Juan José o cualquiera de los otros. Las verdades beta se llaman verdades personales también, porque hay una parte personal, bueno, y ahora después veremos que va a haber beta 1 y beta 2, ¿no? Bien. De acuerdo, bueno, vamos a ver un momentito, vamos a continuar y entonces íbamos por aquí, beta operatorias. El espacio antropológico, volvemos a leer, con sus tres ejes en el presente que está determinado por el pasado y la expectativa de futuro, contiene a las distintas ciencias y no a la viceversa. Las ciencias son condición necesaria pero no suficiente para explicar el mundo o dar cuenta del espacio antropológico. El espacio antropológico desborda los espacios de las ciencias, tanto las que en su límite las ciencias que son alfa operatorias como las beta operatorias. Cuando un científico trata en el espacio antropológico con ideas que surgen de conceptos provenientes de distintas ciencias, técnicas, artes u otro tipo de saberes, lo que hace no es ciencia, lo que hace no es su ciencia, sino filosofía. No está mal, de momento estamos haciendo una descripción. No es su ciencia lo que hace, sino filosofía, porque no son los conceptos de su ciencia, son conceptos de otras ciencias que él está confundiendo con su ciencia. Bien, pues así como los conceptos son los términos de las ciencias, los conceptos son los términos de las ciencias. Las ideas, que se forman desde los conceptos, las ideas son los términos de los sistemas filosóficos. Y si ese científico no dispone de una filosofía sistemática con la que clasificar, confrontar, analizar los distintos conceptos de los que se forman las ideas, lo que hace no es filosofía sistemática, sino una filosofía espontánea, que no es sistemática, en la que tendrá, bueno, pues un mayor o menor, bueno, pues digamos, oscuridad y confusión. Le faltará, o sea, la sistematicidad para clarificar, para que sean claras y distintas las ideas y los conceptos que están dentro de esas ideas. Y para que no se confunda, no estamos mostrando una diferencia entre filosofía académica y filosofía mundana. Pues la primera, la académica, que es la de las universidades, la que nos dan en los bachilleres, puede no ser sistemática, puede ser solamente doxográfica. Doxográfica es, bueno, pues darnos un listado de las ideas o de las opiniones que tenían históricamente los filósofos. Bueno, en fin, los filósofos del pasado, ¿no? Pero sin un sistema que disponga las estanterías en las que situar las ideas con las que opera cada uno de estos filósofos, con sus conexiones, desconexiones e inconmensurabilidades. Por ejemplo, si asistimos a un seminario en el que hay un filósofo sistemático y un filósofo doxográfico, un filósofo con sistema y otro que, bueno, que lo que hace es listar
pues nos encontramos con que el segundo pues en el caso de que fuera pues un seminario sobre una guerra que hay en el presente en otro país, ¿no? Bueno, pues entonces se le puede ocurrir simplemente listar, bueno, qué es lo que decía Aristóteles sobre la guerra, qué es lo que decía Platón, San Agustín, bueno, pues Santo Tomás, Kant e incluso en el presente Jürgen Habermas. Pero esas son las ideas desconectadas de los que dijeron otros. O sea, él no expresa en este momento su concepción, la suya, que conecte las ideas del presente. Sin embargo, el filósofo sistemático sí lo intentará hacer, o sea, analizando con su sistema cuáles son las ideas en el presente sin necesidad, aunque pueda acudir a algunas doxografías del pasado, pero insertándolas en el presente en marcha. Bueno, bien, vamos a continuar un poquito más. Bien, antes de avanzar en el desarrollo, aclaremos que hablar de la ciencia como si fuera una es incurrir en un lisologismo. Vamos a ver qué es lisologismo, vamos a ver qué es lisologismo y volvemos sobre nuestros pasos. Lisológico, concepto cuya mención por el género no permite distinguir las significativas diferencias entre sus especies. Cuando nombramos algo por el género y estamos anegando las diferencias que hay entre las especies. Lisológico viene del griego y alude a liso, alisado, uniforme, que no se distinguen sus formas. Y se opone a morfológico, que también viene del griego y alude a forma, figura, porque se distinguen sus formas. Por ejemplo, cultura es un término lisológico porque al nombrar cultura por el género no se perciben las enormes diferencias que hay entre sus especies, las especies de cultura. Porque tan cultural es el asesinato ritual azteca y el canibalismo como la primera universidad de México de 1551 o el Museo del Prado. Bueno, volvamos un momentito sobre nuestros pasos aquí y leemos la frase. Antes de avanzar en el desarrollo, aclaremos que hablar de la ciencia como si fuera una es incurrir en un lisologismo, pues no existe la ciencia, sino una variedad de ciencias. Existen las ciencias, no la ciencia, que no son armónicas entre sí, sino que algunas o muchas de sus partes son inconmensurables o incluso contradictorias. Según la teoría del cierre categorial de las ciencias, han alcanzado un cierre categorial, las que según el cierre categorial de las ciencias han alcanzado un cierre categorial, oscilan en las modulaciones de la verdad y más propiamente en la posible segregación, neutralización de las operaciones que hacen los científicos, las que categorizan las modulaciones de la verdad que encuentran o construyen. Ya hemos dicho que son alfa o beta si se pueden segregar las operaciones o al sujeto operatorio que las encontró o construyó. Bien. Las alfa, vamos a ver que hay alfa 1 y alfa 2. Son dos. Hay una pequeña distinción. Y las beta, aquellas que tenían menos contenido, por así decir, de impersonalidad, que son más personales, decíamos, ¿no? También son beta 2 y beta 1. Vamos a empezar así. En su límite de excelencia son alfa 1, mejor dicho, pueden alcanzar verdades alfa 1, la química, la farmacodinamia, la virología. Bueno, en realidad es la biología virológica, pero vamos a decir virología, porque de las verdades encontradas o construidas se pueden segregar totalmente las operaciones de los científicos, que por eso se llaman alfa 1 operatorias. Se pueden segregar totalmente las operaciones de los científicos. Siguen manteniendo el contenido, la esencia de la verdad. Un poquito menos. Cuando se pueden segregar casi totalmente, no totalmente, cuando se pueden segregar casi totalmente las operaciones del científico, pero no totalmente, se clasifican dentro de las alfa 2, como pueden ser la psicología conductista, la estadística y, por ejemplo, también la epidemiología. Los científicos que alcanzan, los científicos de psicología conductista, los de la estadística y los de la epidemiología, en su límite de excelencia, pueden llegar a alcanzar verdades alfa 2. En su límite de excelencia, cuando tienen la metodología y todas sus potencias, pueden llegar a alfa 2.
pero también encuentran, no en este límite de excelencia, con menos excelencia o con menos metodología, y pueden encontrar y construir verdades beta. Es para que nos demos cuenta de que no es la epidemiología la que alcanza el alfa 2, sino que son los científicos los que alcanzan alfa 2 si están en la excelencia, pero si no están, bajan, claro está. Y son verdades beta. Si de estas no se pueden segregar las operaciones que han llevado a cabo para encontrarlas o construirlas. Bien, dentro de las beta vamos a empezar primero por las beta 2, o sea, por las de menos contenido de verdad, por así decir. Y aún podemos distinguir beta 2, o sea, que estas que construyen estos científicos en la no excelencia pueden ser beta 2 o beta 1. Bien, beta 2. Las verdades están totalmente asociadas al sujeto que las produjo. En realidad es como si fueran las técnicas de un alfarero o de un artesano. Y beta 1, si hay aún alguna parte que puede segregarse o despegarse. Esto sucede, por ejemplo, con la historia. Hay un tipo de historia que podría llegar a ser beta 1. Pero generalmente, bueno, pues la historia pues oscila, o las ciencias sociales, la sociología, entre el beta 1, y hay veces que se desplaza al beta 2. Se comprende que un científico epidemiólogo puede encontrar o construir verdades alfa 2, en el límite de la excelencia, en lo mejor, y también beta 1. Beta 1, cuando presentan algunos sesgos en el diseño o en la implementación. E incluso beta 2, cuando tales sesgos son muy relevantes. Tras esta clasificación podemos colegir que, por ejemplo, las verdades beta 1 siguen siendo verdades personales, e incluso beta 2 también verdades personales en las que no se puede impersonalizar, que construyeron los científicos de la epidemiología, como han resultado los modelos de confinamiento parcial o total poblacional de la pandemia COVID. Las verdades que se alcanzaron después hemos comprobado que no eran alfa 2, eran beta 1 o beta 2, eran personales, es decir, que no se podían impersonalizar, no eran grandes modelos. Está claro que tendrían defectos, confusión, no, le faltaban muchas cosas, ¿no? Repito, las que construyeron los científicos de la epidemiología sirven muy bien como nuevos términos a perfeccionar dentro del espacio de la epidemiología. Es decir, que esto les permite ver qué les faltaba para construirlo mejor, a ver si logran alcanzar alfa 2. Pero si un científico epidemiólogo se apoya en las verdades estas personales, beta 2 o beta 1, e incluso en el límite de su excelencia alfa 2, si un científico epidemiólogo se apoya en verdades beta 1 y beta 2 o incluso alfa 2 para interpretar su influencia en el espacio antropológico, voy a subir un poquito, no está haciendo ciencia, lo que está haciendo es filosofía. Si aún así dispone de un sistema, la filosofía sería sistemática. Si aún así dispone de un sistema, esta sería sistemática. Pero si no dispone de un sistema, de una filosofía sistemática, lo que está haciendo es filosofía espontánea. Siendo muy posible que ignore su ignorancia, es lo que se llama la metaignorancia, si simultáneamente incurre en un sesgo Kruger-Dunning, que también lo llamamos de superioridad ilusoria. Y tenemos aquí una llamada por si alguien quiere ver qué es esto de la metaignorancia o de la superioridad ilusoria, del que tenemos un resumen que se puede consultar perfectamente aquí. Cuando un filósofo está haciendo filosofía sistemática, clasifica, tritura, ordena, pero si es filosofía espontánea es posible que, al no tener sistema, tenga una gran confusión y oscuridad y que además no lo sepa. Y sin embargo, en su calidad previa de científico, puede estar queriendo, inducir fuera de su espacio científico. Y eso vamos a seguirlo mirando ahora. En su límite de excelencia, un político, ahora vamos a hablar de la política. El campo de la política es otro. La política no ocupa
todo el espacio antropológico, de ninguna manera. En el espacio antropológico no todo es política y, por supuesto, tampoco no todo es ciencia. Ya decimos que están contenidas en el espacio antropológico, pero no la viceversa. En su límite de excelencia, un político puede llegar a construir verdades beta 2, que son estas personales, es decir, aquellas que tenían el mínimo contenido de verdad, que son personales, pero su campo político es una combinación de estas, en su límite de verdad, verdades beta 2, junto con apariencias falaces de presencia y apariencias falaces de ausencia. Las apariencias falaces de presencia generalmente son de presencia de la verdad. O sea, es falaz que esté ahí toda la verdad. Y las apariencias falaces de ausencia son de mentira. Perdón que diga mentira, no debería decirlo, pero es que si no me voy a extender mucho. Es algo así, una apariencia falaz de que no hay mentira. Esto lo vamos a ver en el cuadro 2. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito el cuadro 2, porque creo que merece la pena el verlo y ahora volvemos sobre nuestros pasos. Bueno, pues aquí tenemos los cuadros, este es el cuadro 2 y luego vamos a ver el cuadro 1. Vamos a ver luego el cuadro 1. Vamos a ver primero el 2, que para nosotros va a ser más fácil, y luego vamos a ver un pequeño resumen de las 11 modulaciones de la verdad. Los tipos de apariencia, según la clasificación del sistema del materialismo filosófico, son estas de aquí. Se pueden confundir a veces las apariencias con los fenómenos, pero hoy no vamos a entrar en ello. Las apariencias son veraces o positivas, que utilizamos muchas veces en medicina. Bien, por ejemplo, la apariencia de salud, su piel visible es un indicio o síntoma de que los órganos invisibles funcionan saludablemente. Estas son veraces o positivas. En este caso, bueno, vamos a... No vamos a entrar mucho en esto, porque lo que nos interesan son estas de aquí. Las apariencias falaces o negativas. Bueno. Y aquí tenemos las que hemos nombrado, las de presencia y de ausencia. Vamos a mirar aquí dos ejemplos. Esta sería, y esto se puede consultar en el diccionario de este discípulo de la Escuela de Filosofía de Oviedo, que es profesor de secundaria y tiene varios libros escritos, es un fenómeno. Se llama Salvador Centeno y tiene un diccionario que se puede consultar. Sería más afín para profesionales sanitarios porque es más fácil de entender esta forma de explicación, porque es un diccionario que él hace para sus alumnos de secundaria y es excelente. Bueno, desgraciadamente tiene unos contenidos que no son muy abundantes, pero lo hace francamente, pero muy, muy bien. Bien. Aquí tenemos una apariencia falaz de presencia. Y es la mariposa caligo que despliega sus alas pareciendo que está presente un búho para ahuyentar a sus presas, a sus depredadores, me he equivocado, ¿no? Y efectivamente parece la cabeza de un búho y se espantan, no siempre, sus depredadores y se van. Entonces, esto es una apariencia falaz de presencia de un búho. El búho no está presente, lo parece, pero no lo está. Bueno, esto sucede en muchos ensayos clínicos nuestros y en muchas de las aseveraciones que hacemos, o en lecturas, o estas sugerencias. En este caso, los políticos utilizan mucho esto porque es su campo, este es su trabajo. En algunas ocasiones, y en este caso no estamos haciendo una sistematización o una crítica filosófica, ni muchísimo menos de la política. Simplemente hacemos una descripción. La mariposa o el político dice algo, que parece que está, pero que no está. Bueno, pues esto sucede en algunos ensayos clínicos en los que parece, nos da la idea de que, o la creencia de que hay más beneficios de los que hay. Está sucediendo, pues muy continuamente, que parece que hay más beneficios de los que hay. Y también sería la otra, la apariencia falaz de ausencia. Si nos damos cuenta, aquí parece que hay algo que está ausente. Y efectivamente, si nos damos cuenta, apariencia falaz. Hay un animal depredador aquí que parece que no está. La apariencia es de que hay algo que no existe, de que no hay algo, mejor dicho, vamos a decirlo de esta manera. Sin embargo, si aumentamos un poquitín la visualización, aumentando, vamos a ver si somos capaces, aquí hay un lobo.
se ve perfectamente que hay ahí un lobo. Pero, como es un animal depredador, tiene que aparentar que no está, naturalmente, para ver si se lleva, pues así decir, la presa a la boca, ¿no? Bueno, vamos a continuar un momentito por aquí y no vamos a mirar las demás. Vamos a ver un momentito las 11 modulaciones de la verdad, simplemente para que se sepa que están aquí. Las 11 modulaciones de la verdad, clasificadas por el sistema del materialismo de Gustavo Bueno, son las impersonales o alfa y las beta, las que están aquí. Dentro de las alfa, bueno, pues tendríamos sobre todo, en fin, aquellas en las que, bueno, pues estas de aquí son aquellas en las que son totalmente o parcialmente impersonales, que son las propias de las, más bien de las ciencias, ¿no? Aquí tenemos las verdades lógico-materiales, son las de las ciencias alfa 1, por así decir, ¿no? Y estas son alfa 1, pero en algunas ocasiones también hay alguna alguna personalidad. Por ejemplo, estas son las verdades de predicción de las ciencias, que tenemos nosotros muchas en la sanidad, ¿no? El eclipse lunar se puede predecir. No se puede decir, se puede decir que va a haber un eclipse lunar en tal fecha, ¿no? Bueno, pues esa predicción es una predicción que tiene una exactitud muy exacta, porque, en fin, en este caso es una ciencia alfa 1, la física, y en este caso sería, bueno, pues la astrología, no la cosmografía, la astrología. Pero también es alfa una encuesta de votación, o sea, una encuesta de una votación electoral. Sin embargo, o sea, lo mismo que, por ejemplo, en los ensayos clínicos, cuando decimos que algo probabilístico puede suceder, probable quiere decir aquello que es posible que se pruebe, o sea, decir que todavía no está probado. Probable es susceptible de ser probado. Pero lo mismo que las encuestas estas de votación electoral, son, de momento, o sea, verdades que están en libertad condicional. Están en libertad condicional porque no sabemos realmente si lo van a merecer o no lo van a merecer. Bien, ¿por qué? Porque lo probable se convierte en verdad, sigue siendo personal hasta que no está probado. Es decir, es personal, está asociado al que lo dijo hasta que se produce. Y cuando se produce, si el científico probabilístico ha sido capaz de acertar, de predecir de verdad, se convierte en una verdad probada y entonces ya se convierte en impersonal. Es importante porque gran parte de nuestras ciencias de la salud se basan en y confundimos lo probable con lo probado y no es lo mismo, no lo es. Bien, aquí tenemos las impersonales, las personales, discúlpeseme, verdades autológicas, las dialógicas, y aquí están las coactivas o normativas. Y aquí tenemos dos. Esta es la que hemos hablado del político, una verdad normativa, existen las contradicciones, pero se incita a la resolución dialéctica de las mismas, aunque también puede utilizar esta otra. Curiosamente, esta es la que se nos comunica en las facultades cuando nosotros estamos aprendiendo carreras científicas o profesiones científicas. Y esto es lo que se llama la verdad revelación o verdad mostrativa. También se llama verdad coacción en su límite, que también, o sea, que está clasificada dentro de este cuadro. Alguien a mí, como alumno, me revela, sin demostrarme, pues me revela pues algo, o sea, algo que dice que es científico. Una verdad que dice que encontró o construyó otro sujeto operatorio. Naturalmente, o sea, cuando yo, como alumno, capto esta verdad, me estoy equivocando creyendo que es esta. Bueno, me estoy equivocando creyendo que es esta, que yo estoy en la ciencia, pero no es verdad. O sea, yo estoy aprendiendo por letras, no por ciencias. Estoy aprendiendo por letras. Cuidado, que no está nada mal, pero son verdades beta, que yo tengo que comprobar, pero que claro, que naturalmente, o sea, sería imposible que en una facultad o en un bachiller se estuviera haciendo la demostración total completa siempre. Sí que es cierto que confío en mi profesor y que él sería capaz de demostrármela. Lo mismo que yo, cuando estoy evaluando ciencia, tengo que demostrar que sé hacerlo, que estoy haciendo de científico exactamente igual que el que yo estoy analizando. Por lo menos, o sea, intentando, o sea, capturar, triturar todo lo que él hace. Bien,
De modo que estas verdades, si me las dice mi profesor, puede ser que yo, naturalmente, esté equivocado, tengo posibilidades de equivocarme, de que mi profesor solamente me esté dando una revelación, que es revelación, verdad revelación o verdad mostrativa. Cuidado. Y puede ser que yo, capturando lo que me ha dicho el profesor, se lo esté diciendo a otros como si fuera una verdad científica, cuando realmente, ya esto es lo que se llama la sopa de la sopa de la sopa de la sopa del ganso. Y resulta que creemos que estamos en la ciencia y lo que estamos es en verdades mostrativas, verdades coacción, verdades de revelación. Gran parte de lo que se dice en la televisión, cuando son personas que dicen lo que dicen otros, son verdades revelación. No, dice la ciencia. Eso es una verdad beta, pero beta y a veces ni siquiera, es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque aprendemos de esta manera creyendo que estamos aprendiendo por esta. De modo que una persona que ha hecho una carrera de ciencias y ha aprobado todo, lo aprueba con verdades beta. Y luego, si quiere, o tiene que hacer las prácticas, puede que haga también las alfa. Muy bien. Vamos a continuar con nuestra navegación porque estamos terminando. En su límite de excelencia, el político puede llegar a construir verdades beta 2, pero su campo político es una combinación de verdades beta 2 junto con apariencias falaces de presencia y apariencias falaces de ausencia. Y ahora ya continuamos. Se comprende así que si un científico epidemiólogo comparece en medios de comunicación, lo hemos visto mucho, se comprende así que si un científico comparece en medios de comunicación de masas, no para meramente informar con rigor sus verdades construidas, no para esto, que si fuera para esto, está en su campo, no meramente para informar con rigor sus verdades construidas, sino para aconsejar en el espacio antropológico, lo que está haciendo consciente o inconscientemente es política y no ciencia. Está invadiendo otro campo, o a lo mejor está siendo utilizado. No me voy a meter en esto. Parece un científico. La gente lo confunde con un científico, pero es un político con la apariencia falaz de presencia de un científico. Bien, ya estamos casi llegando al final. La práctica de la medicina científica es una técnica, pero no una técnica como la de los artistas o artesanos alfareros. No, sino una técnica con base en las verdades alfa 1 y alfa 2, las impersonales, las mejores, o beta 1, perdón, no son beta 2, este es un error, o beta 1 en su defecto, es decir, no habiendo las verdades de Pitiminí, por lo menos las inmediatamente posteriores, en fin, pero con esa provisionalidad, repito, sino una técnica con base en verdades alfa 1 y alfa 2 y beta 1 en su defecto, encontradas o construidas dentro de las distintas ciencias fundamentales de la salud. La técnica de la medicina es de lo bueno lo mejor porque se apoya en varias ciencias fundamentales, que son las ciencias que llamamos de la salud. De aquí proviene la legitimidad de la práctica de la medicina científica. Estamos diciendo en todo momento medicina científica, como institución. Es decir, de aquí proviene la legitimidad de la medicina científica como institución y de los prácticos de la medicina científica como personas profesionales, y así son reconocidos. De aquí proviene la legitimidad. Otra cosa es que se llene esa legitimidad o no. Hay otras técnicas de aliviar que no son científicas. Hay medicinas no científicas, hay chamanes, hay otras. Cuidado, y prometo que no estoy haciendo ninguna crítica, puesto que me parece, que en este momento estamos solamente describiendo. Hay otras técnicas de aliviar que no son científicas, análogas a las de los alfareros, cuya clasificación ahora no ha lugar, no corresponde ahora. Tras engarzar la práctica con las ciencias, los prácticos y los científicos se encuentran frente a un dilema cuando las operaciones en el campo antropológico les sitúan ante un doble vínculo. Y así sucede cuando los científicos de las ciencias, que fundamentan la medicina, encuentran que la intervención sanitaria AAA tiene un beneficio cero o nulo,
aumentan sus conceptos con este nuevo resultado. Está claro que cuando los científicos encuentran que esto, la intervención AAA, tiene un beneficio cero, les viene muy bien porque están aumentando los términos de su ciencia. Y en este caso el término es la intervención AAA tiene beneficio cero, pero dentro de su espacio científico. Es decir, que viene bien saber que tiene beneficio cero. Ahí está, tiene beneficio cero. Ahora bien, esa intervención con beneficio cero dentro del espacio de la epidemiología clínica es posible que pueda tener algún sentido en el espacio antropológico. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es que existen en el espacio antropológico prestaciones, cosas que no tengan beneficios científicos? Sí. De hecho, hay muchas intervenciones sin beneficio científico que están entre las prestaciones actuales funcionando como placebos sociales en el espacio antropológico. Hay bastantes. 1. Descendentemente impulsadas desde algunas instituciones que las mantienen y gestionan por intereses gremiales o políticos hacia la población, por eso decimos descendentemente, desde arriba hacia abajo, se mantienen así. Hay instituciones que dependen de estas prestaciones aunque no tengan un beneficio científico. Bien, o ascendentemente desde la ciudadanía hacia las instituciones, impulsados desde la población hacia esas instituciones. ¿Por qué? Pues porque la población siente esas intervenciones con beneficio científico cero, ignorándolo, ¿no?, como conquista de derechos, o las necesita para mantener los varios tipos de ilusión de la verdad o pensamiento ilusorio. Estos son los términos en inglés. Wishful thinking. Terminamos. Desde hace unos años han surgido movimientos científicos y prácticos de varias procedencias que se han organizado en el espacio antropológico. Son científicos que se organizan en el espacio antropológico, no en su ciencia, sino en el espacio antropológico, a través de campañas como el Choosing Wisely, More Less, Medical Reverse o Dejar de Hacer, para influir descendente y ascendentemente con la intención de que las intervenciones con beneficio científico cero que ellos ya conocen vayan reduciéndose hasta desaparecer. Pero curiosamente cuentan con que este tránsito podría durar 10 años, o sea que esto no se hace de un día para otro. Intervenciones que no tienen beneficio se siguen utilizando hasta 10 años, siempre y cuando su influencia sea constante y persistente. Y casi acabamos, pero yo tengo que añadir este epílogo. Pero esto, que ellos creen, que son admirados por mí, cuidado, pero esto que ellos creen que se hará en 10 años, si su influencia desde la ciencia, pues, es constante y persistente, repito, pero esto no será posible, digo yo, sin disponer adicionalmente de alguna filosofía sistemática. Nada más. Muchas gracias.